Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Les doy la bienvenida a la primera charla del ciclo Otras Escrituras Académicas. Hoy una invitada de lujo, Mariela Yeregui, va a estar conversando con nosotros sobre las prácticas de pensamiento situadas. Mariela Yeregui es artista visual y transmedial. Su trabajo incluye instalaciones interactivas, videoinstalaciones, netart, intervenciones en espacios públicos, videoescultura e instalaciones robóticas. Ha recibido numerosos premios y fue exhibida en diversos festivales y muestras en Argentina y alrededor del mundo. Posee una amplia trayectoria académica en el ámbito de la teoría en investigación en torno al arte electrónico y diseñó y creó la maestría en artes electrónicas de UNTRES de la universidad y el doctorado en artes y tecnoestéticas que muchos de ustedes lo están realizando, y actualmente es profesora de Rhode Island Institute of Design y es miembro del comité editorial de Journal for Artistic Research. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por volver a casa. Así que, te doy la palabra y gracias nuevamente. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación, me llena de alegría, tener estos encuentros con un programa que quiero mucho. Que bueno, vos sabés, Ana, lo que hemos trabajado para que ese programa esté ahí desarrollándose y me llena de mucha alegría poder participar. Eso por un lado. Por otro lado, en estos tiempos tan complicados que nos toca vivir a todos y a todas, ¿no? Y yo particularmente, estando en el hemisferio norte, sabiendo de las dificultades, obviamente, del hemisferio sur, pero hablar de prácticas situadas y poder hacerlo como en un ámbito seguro, sin miedos, en un momento donde, particularmente acá, la censura y la autocensura es tan tremenda, ¿no? O sea, esta semana tuve que setear todos mis contenidos a privados, los espacios donde trabajo con los alumnos, ponerlos como privado, algo que siempre lo hacíamos como público por esta idea de compartir conocimientos, trabajar con los otros. Bueno, tuvimos que cerrar absolutamente todo, un poco para proteger y protegernos entre todos. Entonces, poder estar hablando de prácticas situadas, poder estar hablando de la importancia de articular las prácticas en los contextos, de dialogar, de tener una mirada crítica, me parece fundamental y es casi como un recreo para el alma en momentos particularmente difíciles acá. Sé que son difíciles en todos lados, pero el tema de la libertad de expresión está completamente, es algo que está absolutamente vilipendiado, ¿no? Bueno, agradezco a todas las chicas del doctorado por, haber habilitado este espacio. Y bueno, dicho esto, cuando quieras, Ana, si querés ya compartir mi presentación, empezamos. Voy a hacer una breve presentación, una breve, no sé cuán breve va a ser. Ya veremos cuán breve es. Y la idea es que después charlemos. Esto un poco, esta reflexión es un resumen de un artículo, de un capítulo de un libro en el que estoy participando, que tiene que ver con investigación artística, que será editado en México, y me propusieron escribir un artículo, y este es un poco una variación sobre ese capítulo. No es lo mismo, pero algunas de las reflexiones que expongo en ese capítulo las traigo acá y las comparto hoy con ustedes.
Entonces, bueno, básicamente lo que intento hoy con ustedes es proponer una reflexión crítica en torno a la investigación artística, pero a la investigación artística vinculada a los procesos tecnológicos, y esto desde un enfoque transdisciplinario y situado. Mi interés radica en explorar este cruce entre investigación, creación y producción de conocimiento, formulando preguntas claves tales como cómo se define el diálogo entre arte y tecnologías electrónicas en este diálogo creación-investigación. ¿Es posible articular investigación, experimentación y producción en un marco horizontal y transdisciplinar? ¿El arte tecnológico podría funcionar como una caja de resonancia para estos cruces? Entonces, desde la noción que yo uso, que es la noción de prácticas de pensamiento, propongo abordar metodologías que articulen teoría y praxis para así explorar lo transdisciplinar en prácticas artísticas atravesadas por procesos dinámicos e impermanentes. Vamos al slide 2, a la diapositiva 2. Como decía hace un rato, en esta presentación voy a abordar esta expresión que es prácticas de pensamiento, es decir, formas de producción de conocimiento en el ámbito artístico, destacando, y lo que voy a destacar es su potencial crítico y decolonial. Entonces, a través del análisis de experiencias y proyectos que articulan creación y reflexión, lo que me va a interesar es ver cómo estas prácticas configuran nuevas epistemologías y expanden los límites entre la producción artística y la investigación académica. En este sentido, propongo ir más allá de la tradicional separación entre teoría y praxis, y propongo que las prácticas artísticas sean entendidas como metodologías de investigación en sí mismas. Entonces, desde una perspectiva decolonial, lo que propongo es que estas prácticas no solo cuestionan las narrativas occidocéntricas, sino que también proponen estrategias para construir saberes alternativos vinculados a la experiencia, al territorio y a la comunidad. De esta forma, lo que planteo es la necesidad de reconocer y valorar las prácticas de pensamiento en el arte como formas legítimas de conocimiento, ampliando de esta forma el debate sobre los modos en que el arte contribuye a la producción teórica y crítica contemporánea. Justo ayer, viendo estas cosas que uno va viendo por Instagram, vi una publicación en inglés donde alguien le preguntaba al chat GPT cuáles eran los clichés en el arte contemporáneo hoy, y uno de los conceptos cliché para ChatGPT era el concepto de territorio. Y debo confesar que esto me enfureció un poco, ¿no? Que lo territorial y el concepto de territorio, el ChatGPT lo considera un cliché, lo cual, una vez más, demuestra el carácter sesgado de este tipo de herramientas o de estos sistemas, ¿no? Bueno, pasamos a la próxima diapo. Entonces, al avanzar en el estudio de las prácticas de investigación y al particularizar, como decía antes, en el universo tecnológico, habría diferentes preguntas. ¿Cómo integrar teoría y práctica sin que la creación se convierta en mera ilustración de un discurso teórico? A veces, muchas veces pasa desde el campo de las tesis, ¿no? que se producen, es que finalmente hay toda una gran disquisición teórica y la obra termina siendo casi como un epílogo o una ilustración
de todo este desarrollo teórico, lo cual me parece que plantea una no simetría, ¿no? Y entonces no se da esta integración entre teoría y práctica. La segunda pregunta sería, ¿de qué hablo cuando me refiero al diálogo entre arte y tecnologías electrónicas en el ámbito de la creación e investigación? La tercera pregunta es ¿cómo es que resuenan los cruces transdisciplinares en el campo del arte tecnológico? Y la otra pregunta es ¿cómo dar cuenta de las investigaciones orientadas a la práctica, generando instrumentos que equilibren teoría y praxis y que articulen con sus contextos, especialmente en el escenario local de Argentina y Latinoamérica? Por otra parte, el debate no debería desatender los aportes críticos que provienen de las, como decía hace un rato, ¿no? De las corrientes decoloniales y de las epistemologías del sur. Estas corrientes cuestionan los supuestos universalistas de la modernidad occidental, como ustedes seguramente saben, y enfatizan la necesidad de situar las prácticas artísticas y los saberes en los contextos específicos. Y esto es posible gracias a una mirada que dialoga con las comunidades, las memorias y las resistencias culturales propias de cada región. Esto es sin duda, creo que es un verdadero desafío, sobre todo en el ámbito, en un ámbito como este del arte y la tecnología que está profundamente atravesado por los paradigmas de la modernidad y profundamente arraigado en la mirada tecnocrática, celebratoria y sesgada, como hace un rato decía. Vamos a la próxima diapo. En el año 2014, como resultado de un proyecto de investigación desarrollado con un grupo de docentes y estudiantes de la maestría en artes electrónicas de la UNTREF, realizamos una publicación en la que hablábamos de prácticas de pensamiento, algo que señalé hace un ratito. Y esta noción emergió como una forma de entender la práctica artística, no solo en tanto ejecución de técnicas o creación de objetos estéticos, sino como un proceso reflexivo y epistémico en sí mismo. En esa ocasión y en el marco de este trabajo de investigación, partimos de la premisa de que el acto de crear constituye una forma de indagación que genera conocimiento. Entonces, en el cruce entre arte y tecnología, las prácticas de pensamiento adquieren una importancia capital, pues la creación no puede reducirse a la simple aplicación de un software o a la manipulación de un dispositivo electrónico. La práctica artística, por el contrario, deviene un espacio, una suerte de espacio en el que el artista es un artista investigador o un investigador artista que se posiciona frente a un universo de posibilidades, probando, errando, ajustando, equivocándose y descubriendo de modo similar, aunque no idéntico, a la labor de un científico en su laboratorio. La expresión prácticas de pensamiento sugiere de esta forma que no hay una disociación entre teoría y praxis, sino una dialéctica continua en la que ambas dimensiones se co-constituyen. De esta forma, la propia práctica puede desencadenar nuevas preguntas teóricas. El acto de programar un entorno interactivo, diseñar un sensor, intervenir la vía pública con un dispositivo lumínico o electrónico, o generar un biohack en un laboratorio, genera interrogantes en torno a la corporeidad, la materialidad, la temporalidad, la autonomía de los objetos, la interacción con el público y la dimensión política de la tecnología. De esta forma, la práctica se revela como fuente
inagotable de problematizaciones, problematizaciones que muchas veces la teoría no había previsto de antemano. Vamos a la próxima diapo. Por supuesto que esta expresión, prácticas de pensamiento, se inscribe muy claramente dentro de este terreno que comúnmente se denomina investigación artística. Entonces, podría decirlo de esta forma. La investigación artística es el marco desde el cual es posible articular prácticas de pensamiento. O, dicho de otra manera, la investigación artística es la plataforma de habilitación epistemológica para que tales prácticas emerjan. Vamos a la próxima. La primera pregunta que surge es si la investigación artística supondría que el artista investiga con o a través de o desde o en su práctica. O sea, ¿cuál es el vínculo de la investigación con la práctica? ¿Es investigación con práctica? ¿Es investigación a través de la práctica? ¿Desde la práctica? ¿En la práctica? Aquí hay un tema preposicional que no es de ninguna manera menor y que voy a retomar más tarde. Hay un artículo clásico en este campo de investigación artística de Brown y Solfranc, que se llama ¿Quién le teme a la investigación artística? En este artículo, las autoras se preguntan si el concepto de investigación artística significa que el artista investiga su práctica o que la práctica es un medio de investigación. Y también se preguntan por qué querría un artista hacer investigación. Para estas autoras, la investigación basada en la práctica puede ser entendida como un proceso que evoluciona y cambia por y a través de la práctica. Es decir, lo que dicen que finalmente la investigación artística es un concepto dinámico y nómade. Vamos a la próxima. Por otra parte, las posibilidades de diálogo entre las prácticas artísticas y los procesos de investigación abren diferentes alternativas. Y aquí tomo un esbozo que es clásico en este campo, este esbozo de taxonomía que desarrolló Catherine Bush. Y para esta autora, la investigación artística puede articularse según 4 principios. Uno sería el arte con investigación. Es decir, los artistas utilizan de forma más o menos explícita resultados científicos o filosóficos, por ejemplo, la óptica, la anatomía, etcétera, para desarrollar su obra sin pretender que el proceso creativo sea en sí investigación. La segunda variable es arte sobre investigación. Y esta categoría implica que la propia actividad científica se convierte en tema del arte. Y entonces el arte reflexiona sobre experimentos, métodos o representaciones científicas sin que la obra reclame aplicar metodologías científicas de manera estricta. Acá podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos, ¿no? La cantidad de artistas que trabajan con imágenes científicas, sin que por ello su proceso implique una investigación científica, sino que toman a la investigación como un insumo para su propia creación. La tercera categoría es arte como investigación. Y en esta categoría el proceso de indagación se funde, o se amalgama con la práctica artística. De esta forma, la producción de conocimiento crítico, conocimiento social y político, es el fin de la obra.
No, en esta categoría, entonces, no se trata de usar la investigación como una fase previa a la creación, sino que la obra es la investigación. Y la última es el arte como ciencia. Y bueno, esto sucede bastante, yo diría, desafortunadamente, bueno, me tomo la licencia de decir que es desafortunado, sucede bastante bajo la presión académica, ¿no? Hay muchas veces una necesidad del arte de legitimarse a sí mismo en el contexto académico em, mediante metodologías que aspiran a un estándar científico, lo que puede llevar a una idea de cientificación del arte y a la posibilidad de un riesgo de homogeneización de la formación y de las prácticas artísticas en el ámbito académico. Esta última categoría creo que durante mucho tiempo fue una categoría muy hegemónica en el ámbito del arte tecnológico, ¿no? Esta idea de cientificar las prácticas, esta ilusión del artista científico, ¿no? Eh, a mí me gusta más tal vez ubicarme en la tercera categoría, el arte como investigación, y me parece que las prácticas situadas tienen que ver más con este tipo de dinámicas, ¿no? El proceso de indagación se funde con la práctica artística. La propia práctica artística también es una forma de construir conocimiento. Bueno, vamos a la próxima diapo. Esto va de fondo, este video sin sonido, que bueno, es simplemente para ilustrar, pero es un proyecto que hemos desarrollado, bueno, con Ana y Gabriela Munguía, que teníamos el colectivo, la colectiva Ecoestética, y en este proyecto colaboraron ay, perdón, se me trabó la lengua, Demián Ferrari, Javier de la Fuente, eh, eh, Agustín Carpinello, Juan Agustín Carpinello, que es un proyecto, la verdad, muy querido, que es un proyecto de laboratorio, biolaboratorio móvil que desarrollamos en Francia. Pero lo pongo simplemente como ilustración y me parece bastante inspirador o da cuenta un poco de lo que estoy tratando de traer hoy aquí. Entonces, volviendo a estas posibles articulaciones y diálogos entre arte e investigación, decía que lo que sucede muy comúnmente en el ámbito del arte y la tecnología es que o debería suceder, ¿no? Las prácticas situadas lo que deberían procurar es que este artista investigador defina un territorio de exploración, un problema o una inquietud que desea explorar. Luego se procede a la experimentación creativa o a la ejecución de una intervención que se documenta y analiza. Este enfoque se apoya y se sustenta en gran medida a través de diálogos transdisciplinarios, ya que este tipo de trabajo convoca saberes diversos en un entramado que no busca la mera aplicación de una disciplina sobre otra, sino la constitución de un espacio de convergencia y co-creación. Entonces, las prácticas de pensamiento operan como una suerte de dispositivo metodológico que facilita la emergencia de esta convergencia. Vamos a la próxima diapo. Bueno, vuelvo a esta idea a esta diapositiva donde por ahí puntualizo algunos conceptos que me interesan sobre sobre el concepto de investigación-creación, ¿no? O investigación artística. Annette Arlander, que es una querida colega y compañera en el Journal for Artistic Research, tiene este artículo
Muy interesante este texto, muy interesante, que es investigación artística como práctica especulativa. En este texto, la autora concibe a la investigación artística como una práctica especulativa que va más allá de las metodologías tradicionales y permite explorar nuevos paradigmas. Y la autora lo que argumenta es que el proceso de investigación en arte no busca simplemente resultados predefinidos, sino que abre un espacio experimental para cuestionar supuestos y generar nuevas preguntas. A partir de este enfoque de Arlander, el investigador artista actúa como un creador que, mediante y a través de la especulación, replantea las fronteras entre arte, teoría y práctica. De esta forma, lo que dice es que se promueve una comprensión crítica de los fenómenos culturales contemporáneos y destaca el potencial transformador de la investigación artística en un marco de un diálogo que es abierto y experimental. Estas dos palabras me parecen importantísimas, abierto y experimental. Vamos a la próxima. Y Julian Klein, otro colega y compañero en el Journal for Artistic Research, lo que dice es que la investigación artística debe entenderse como un proceso en sí mismo, lo que implica que no existe una distinción categórica entre investigación científica y artística, pues ambas comparten la búsqueda del conocimiento. Por ello, dice Julian Klein, muchos proyectos se vuelven indisciplinarios, ya que integran diversas metodologías. Nuevamente lo transdisciplinar y como esta idea de no encasillarse en las tecnologías, en las disciplinas, es un síntoma de indisciplina, ¿no? Entonces, él, en lugar de hablar del arte como investigación, él lo que dice es que es más preciso decir investigación que se vuelve arte. Este concepto me encanta, ¿no? Es una investigación que por su propia acción de investigar deviene arte. Y además hay como una cosa de cierta procesualidad que me parece muy interesante en este concepto. Lo que dice es que durante el proceso investigativo la experiencia artística puede manifestarse en diferentes fases. Puede estar en la búsqueda de la investigación y documentación hasta la reflexión, la formulación de preguntas, la implementación y evaluación. O sea que lo artístico es transversal a cada una de las fases de investigación. Dice que la reflexión se da principalmente a nivel de la experiencia estética misma, demostrando de esta forma que la experiencia estética, es en sí una forma de reflexión sumamente importante porque, y esto es fundamental, orada la hegemonía de la palabra escrita y rompe con el imperio logocéntrico. La investigación puede encarnarse en una pincelada, en el diseño de un circuito, en el diálogo entre piezas de un corpus. La investigación puede emerger en cualquiera de estas instancias o en cualquiera de estos materiales, independientemente de la palabra, ¿no? Con esta con la hegemonía de lo moderno, nosotros estamos acostumbrados a que todo se materializa mediante la palabra y que la modernidad obviamente implica esta hegemonía de lo logocéntrico, ¿no? Y lo que el autor plantea es un desplazamiento o la posibilidad de la emergencia de lo investigativo más allá de lo logocéntrico. Bien, pasamos a la próxima. Por otra parte, y algo que mencionaba hace un rato, el enfoque colonial, ¿no? Cuestiona la hegemonía de la modernidad occidental como única vía de producción de conocimiento.
y señala y visibiliza o muestra, revela cómo la modernidad ha invisibilizado y subordinado otras formas de saber y de ser. En el ámbito de la investigación artística, este conocimiento, este cuestionamiento, este enfoque crítico, se hace muchísimo más relevante cuando consideramos el peso que han tenido los cánones occidentales en la definición de lo que es arte, tecnología y ciencia. El pensamiento decolonial, por el contrario, nos invita a reconocer la existencia de múltiples epistemologías que, lejos de ajustarse a una jerarquía universal, coexisten en el pluriverso de sentidos y de prácticas. En América Latina, las epistemologías del sur han resaltado la necesidad de situar el conocimiento en contextos locales, la necesidad de dialogar con las comunidades y de reconocer la validez de los saberes ancestrales, los saberes populares y comunitarios. Esta visión cobra especial importancia en esta confluencia de arte-tecnología, pues invita a hacernos repensar a la tecnología no solo como un producto industrial o digital, sino también como un conjunto de prácticas, técnicas y dispositivos que pueden surgir de la vida cotidiana y de la relación con el entorno. Es decir, nos invita a pensar a la tecnología como huellas que configuran otras formas de sentir, de pensar, de conocer, de aprender, de ser, de hacer y de vivir. A través de estas formas, lo que hacemos es articular una mirada alternativa de pensamiento basada en lo que estos autores llaman la decolonialidad del vivir en términos de convivencia comunitaria. En esto que estaba leyendo este experimento con ChatGPT, otro de los términos cliché en el campo del arte contemporáneo era decolonial. Bueno, en fin. Entonces, bueno, llegados a este punto, me parece que vale la pena revisar la expresión de prácticas de pensamiento, ¿no? Que mencionaba bien al inicio. Y por ahí un concepto que a mí me resulta muy, no sé si la palabra es apropiado, pero siento que siempre calza y que creo que atraviesa y abraza muchas cosas y que lo uso más habitualmente en el último tiempo es la idea de sentipensar, ¿no? Que fue este concepto popularizado por estos enfoques decoloniales. Sentipensar entonces alude a esta imposibilidad de separar la razón del sentimiento, la cognición de la emoción, la praxis del afecto. Entonces me pregunto si no es hora de reemplazar esta expresión prácticas de pensamiento por la expresión prácticas de sentipensamiento. Entonces vamos al próximo, a la próxima diapo. Hola, hola. Te escuchamos. No, sí, pasábamos a la próxima diapo. Ay, bueno, justo obra de Ana Laura, que es una obra a la que referencio mucho porque tengo un particular aprecio a esta obra y me parece que es tan clara, y cuando hablamos de prácticas situadas indefectiblemente siempre me viene esta obra, ¿no? Y la traje como ilustración a lo que quería señalar ahora, que es lo que pasa en el contexto de las artes electrónicas. Entonces, toda esta idea del aporte crítico o de la aproximación crítica, de pensar en el sentipensar, se traduciría, creo, en una aproximación
en la que la relación con la máquina, con el software, con el dispositivo, no fuera una relación puramente instrumental, sino que involucrara la subjetividad, la intuición, la sensibilidad, así como la respuesta afectiva de las audiencias o de las comunidades involucradas. Entonces, desde una mirada decolonial, esta suerte de bisagra epistemológica, lo que me parece importante es repensar aquellos enfoques teñidos por miradas oxidocéntricas, ¿no? Y empezar a cuestionarlos o a tensionarlos a partir de estos trabajos, estos procesos de investigación, creación, que se apartan de estos paradigmas. Entonces, me parece importante desertar, salirnos del espectro tecnocientífico para no quedar entrampados en la cientificación del pensamiento o la cientificación de las prácticas y plantear otros derroteros que se fundan en un estar siendo con el entorno. Y esta imbricación con el entorno es crucial para que las prácticas tecnológicas se adhieran a procesos que discurran de una manera situada y crítica. Vamos al próximo. Y aquí quería traer esta frase de Donna Haraway, que me parece clarísima. Dice Haraway: necesitamos aprender en nuestros cuerpos provistas de color primate y visión estereoscópica, como ligar el objetivo a nuestros escáneres políticos y teóricos para nombrar dónde estamos y dónde no, en dimensiones de espacio mental y físico que difícilmente sabemos cómo nombrar. Así, de manera no tan perversa, la objetividad dejará de referirse a la falsa visión que promete trascendencia, a la falsa visión que promete trascendencia a todos los límites y responsabilidades para dedicarse a una encarnación particular y específica. La moraleja es sencilla: solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva. Entonces, cuando hablamos de prácticas situadas, lo que propongo es retomar la propuesta de Haraway, que enfatiza la necesidad de anclar el conocimiento en la experiencia concreta y en la localidad geopolítica y cultural. En Argentina y Latinoamérica, en general, las artes tecnológicas han cobrado vida en un tejido social marcado por desigualdades, por violencias, memorias de dictaduras y resistencias colectivas. De ahí que la práctica artística con base tecnológica no pueda o no deba desentenderse de estas historias y realidades. Además, la idea de un pluriverso enlaza también con este carácter situado del conocimiento, oponiéndose al universalismo monocultural. Y acá estoy citando a Arturo Escobar, que habla del que la idea de pluriverso es de alguna forma es una forma de oponerse a este universalismo monocultural, proponiendo la existencia de múltiples mundos y realidades que se interrelacionan. Entonces, si tomamos esto y tratamos de analizarlo en el ámbito del arte tecnológico, esta idea nos invita a concebir prácticas creativas como un espacio de negociación entre diferentes visiones de mundos. Algunas provenientes de la modernidad global, otras ancladas en cosmovisiones de pueblos originarios, de comunidades campesinas, urbanas o marginales, y entender la tecnología no como un fetiche universal, sino como un conjunto de mediaciones que pueden ser resemantizadas, resignificadas localmente. Vamos a la próxima diapo. Entonces, estas iniciativas subrayan la importancia de un enfoque decolonial que reconozca el potencial político de la tecnología
como herramienta para la construcción de otras formas de vida y de expresión, como herramientas de diseño pluriversal. Y aquí quizás la imagen del manglar, que es la que estamos viendo ahora, represente mejor estos procesos complejos, que es pluriversales, de múltiples niveles y dimensiones. Creo que esta imagen es clarísima. Primero, la interrelación de todos estos partes vegetales y esta idea de un abajo y un arriba y todo entrelazado, me parece una imagen maravillosa para hablar de esta idea de pluriversalidad y esta idea de una investigación artística multidimensional, compleja, impermanente y que se sigue complejizando y a la vez tiene esta belleza, ¿no? Entonces vamos a la próxima. Y entonces, frente a procesos controlados y domesticados, frente a los monocultivos del conocimiento, y acá traje esta imagen porque también es clarísimo, ¿no? La idea de monocultivo contrapuesta al manglar, queda muy claro estos dos conceptos, ¿no? La diferencia entre el manglar como estrategia de investigación artística o el monocultivo domesticado del conocimiento. Vamos a la próxima. Y uno de los proyectos en este contexto de investigación artística y de prácticas situadas a los que me gustaría referirme es un proyecto desarrollado entre el 2018 y el 2021, que se llamó Proyecto 31 Colores. Y también fue un proyecto que desarrollamos en el marco de la maestría en artes electrónicas. Bueno, está Mariana Lombard ahí, que fue parte de este proyecto y tal vez después puede comentar algo. Pero básicamente fue un proyecto que consistió en la vinculación creativa de artistas docentes y estudiantes, Mariana, que anda por ahí, una de ellas, con tejedoras y artesanos de textiles de la comunidad Barrio 31, ¿no? Como ustedes saben, el Barrio 31 es un asentamiento en la ciudad de Buenos Aires, y que fue creado en el año 1932, que se fue formando en el año 1932, se fue formando informalmente, y se sucedieron diversos intentos fallidos de erradicación durante todos estos años. Si bien no es el más grande de la ciudad, tal vez es uno de los más emblemáticos por su ubicación estratégica. Y en él conviven una población local junto a diversas comunidades migrantes internos, o sea, del resto de las provincias argentinas, y externos, especialmente de Bolivia, Perú y Paraguay. Vamos a la próxima. Entonces, la propuesta partió de la premisa de que la integración con la comunidad debía darse desde un reconocimiento mutuo de saberes. En ese sentido, la elección de trabajar con mujeres del barrio no fue casual. Ellas, además de poseer un conocimiento enorme en técnicas textiles, desempeñan un rol fundamental en la estructura familiar y comunitaria. Es decir, la participación de las mujeres no solo facilitó el acceso a una red más amplia de habitantes del barrio, sino que también promovió la continuidad del trabajo en el territorio. Es decir, a la vez que ellas compartían sus conocimientos sobre el tejido y el bordado, quienes provenían este grupo de artistas, ¿no?, que venían del ámbito académico, se acercaban a esos saberes desde una lógica de aprendizaje e intercambio, generando así una relación de reciprocidad. En realidad fue más un taller en donde todos aprendían y todos compartían conocimiento.
y fue un proceso de investigación sumamente valioso e interesante. Vamos al próximo, a la próxima diapo. Entonces, desde el inicio del proyecto, se identificó el gran potencial en la exploración de los saberes textiles como un vehículo de expresión y de memoria. Como decía hace un rato, la mayoría de las participantes provenían de comunidades andinas de Argentina, Bolivia y Perú, y todas ellas tenían un bagaje cultural profundamente ligados a las técnicas de bordado y tejido tradicionales. Y por otro lado, dentro de la maestría existía una línea de trabajo centrada en lo electrotextil, y esto permitió establecer un vínculo natural entre ambas tradiciones, utilizando lo textil como materialidad, soporte y lenguaje común. Además se dio algo muy particular porque, bueno, las mujeres de la comunidad eran migrantes, al igual que los y las alumnos y alumnas de la maestría, que eran o migrantes internos o todos venían de diferentes países, ¿no? Había de México, Venezuela, Colombia. Así que hubo ahí como también la migración, ¿no? Como algo muy fuerte, ¿no? Eh, y bueno, de esta forma el proyecto se articuló en torno a esta idea de la memoria migrante, entendida esta memoria del migrante no solo como un relato personal, sino como un tejido colectivo de experiencias y afectos. Vamos a la próxima. Entonces el proyecto se propuso como un espacio de intercambio horizontal donde los saberes se compartían de manera multidireccional y a través de diferentes medios, bordado, costura, sonido, electrónica, fotografía, artes visuales en general, se buscó potenciar la sensibilidad hacia estos oficios y la capacidad, como decía hace un rato, de conectar con la memoria individual, pero también comunitaria y social. Entonces se organizaron encuentros abiertos de creación colectiva durante todos estos años, en los que se implementaron metodologías participativas para la producción de procesos, que muchos de estos procesos se materializaron en piezas artísticas. Entre los principales objetivos del proyecto se encontraba la generación de insumos creativos y artísticos que permitieran visibilizar a la comunidad por fuera de los límites del barrio, así como también se buscaba la integración de los miembros de las señoras en procesos educativos tanto dentro como por fuera del ámbito universitario. La imagen muestra un taller que dieron las señoras en el Museo de Inmigración. Se dio varias veces y la verdad que fueron súper exitosos. Muchísima gente vino a los talleres. Fue muy, muy interesante como experiencia. Vamos a la próxima. Así, de esta forma, se desarrollaron herramientas tecnológicas articuladas creativamente con saberes textiles, y en todos los casos lo que se buscó fue potenciar la escucha y el intercambio, y el objetivo final era la articulación de estos intereses tan diversos en piezas de creación colectiva, y como decía hace un rato, la participación de estas mujeres como profesoras en el espacio académico y en las actividades educativas de extensión de la universidad. Vamos a la próxima. Uno de los hitos del proyecto tuvo lugar a comienzos de 2019, cuando las producciones generadas fueron expuestas en el Centro de Arte Contemporáneo de la Universidad, del Museo de Inmigrantes. Aclaremos y recordemos que este espacio, que a principios del siglo XX había funcionado como un centro de acogida para la gran ola inmigratoria predominantemente europea que llegó a Argentina, se convirtió ahora en un escenario
simbólicamente significativo porque albergó ahora producciones creadas en el contexto latinoamericano. Las piezas incluían creaciones electrotextiles en las que el diseño textil incorporaba sonido, luz, movimiento, enhebrando así la memoria migrante a través de la propia materialidad de la obra. Ahí lo que están viendo es como una gran almohadón con sonido embebido, y ese sonido eran relatos que tenían que ver con la memoria migrante. Había relatos en español, pero había otros que estaban en aymara o en quechua. En ese sentido también fue súper interesante la integración lingüística. Vamos a la próxima diapo. Entonces, bueno, esta es otra pieza electrotextil, la que ven ahí. Y como decía, se desarrollaron muchas herramientas tecnológicas en diálogo con estos saberes textiles, combinando tradición y experimentación. En términos conceptuales, se puso énfasis en la exploración de las memorias, las subjetividades y afectos de las participantes como parte activa de una trama colectiva. Este proceso permitió entretejer relatos en los que la memoria social y la autobiografía se fusionaron, generando nuevas narrativas sobre el ser migrante en formato, como decía hace un rato, multilingüe. Vamos a la próxima diapo. Entonces, este proceso, sí, es otra vista de la misma pieza. Este proceso estuvo atravesado por estrategias situadas, es decir, metodologías que se anclan en el territorio y establecen un diálogo continuo, en este caso, entre la universidad y la comunidad. Entonces, esta articulación lo que permitió fue abordar problemáticas específicas dentro de un contexto particular y al mismo tiempo abrió espacios para la experimentación creativa colectiva. En este marco se pusieron en cuestión nociones establecidas sobre la tecnología, desafiando así modelos tradicionales de eficiencia y utilitarismo tecnocrático y apostando por formas de producción de conocimiento basadas en el código abierto y la construcción colaborativa. Desde una perspectiva crítica, este proyecto también planteó la necesidad de revisar ciertos presupuestos de la modernidad a partir, en este caso, de un enfoque no occidocéntrico. Esto implicó no solo cuestionar las formas hegemónicas de producción de conocimiento, sino también reconocer y valorar otros regímenes del saber que han sido históricamente relegados. Como señala Foucault, el régimen de producción de lo verdadero y lo falso no se limita a los discursos, sino que se inscribe en prácticas concretas que configuran el campo de lo pensable. En este sentido, este proyecto abrió la posibilidad de repensar críticamente los modos en que se investiga y se produce conocimiento en el ámbito artístico y académico, proponiendo un modelo basado en la co-creación e intercambio de saberes y la transformación social a partir de prácticas situadas. Si tenemos 5 minutos más, Ana, no sé si puede ser. Sí, voy a hablar de otro proyecto, lo voy a hacer muy rápidamente. Vamos a la próxima diapositiva. Y entonces, bueno, en esta idea de articular lo transdisciplinar y lo decolonial, surge este proyecto que se llamó Entretejidos, que es un proyecto que realicé el año pasado, a fines del año pasado y principios de en Bilbao. A partir de una convocatoria presenté un proyecto conjuntamente con una asociación de Bilbao. Es una asociación que nuclea y trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad
predominantemente mujeres trans y migrantes y trabajadoras sexuales. Entonces presentamos un proyecto para una convocatoria para trabajar en el espacio público en unos barrios que se llaman San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, que son los barrios más vulnerables de Bilbao. Y este proyecto se basó en el caminar como práctica estética y política, inspirado un poco en la idea de espacios residuales que desarrolla Careri. Y buscando, lo que buscamos entre todas fue generar activaciones en el territorio a través de la creación colectiva. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, como les decía, este proyecto trabajaba con esta asociación que se llama Ascavide, que trabajan por la inclusión social y a partir de caminatas y talleres participativos, fueron 3 semanas de trabajo, desarrollamos con estas mujeres acciones artísticas a partir de la palabra, o sea, poniendo en foco la palabra. Cómo a partir de la palabra poner en foco realidades que están invisibilizadas y así promover la apropiación del territorio desde esta perspectiva comunitaria. Vamos a la próxima. El núcleo conceptual de Entretejidos era, como decía, su carácter comunitario. Constituimos una suerte de interfaz de comunicación y de afecto, y a partir de esta interfaz sumamente afectiva y afectuosa, muy difícil o sea, lo que pasó es que ninguna hablaba español, y las lenguas que se hablaban eran ruso, árabe, bereber, yorubá. No había forma de encontrar una lengua vincular entre nosotras, con lo cual tuvimos que apelar a otras lenguas y tal vez fueron las lenguas de los gestos, las lenguas del afecto, otro tipo de comunicarnos, si bien por momentos usábamos el Google Translator, pero mayormente fue comunicarnos a partir de las miradas, de los afectos, del contacto y del estar juntas, ¿no? Y esto lo hicimos a partir de una serie de talleres en los que exploramos la relación entre el cuerpo y la ciudad a través de la memoria personal y colectiva. Preparamos los materiales estos materiales, cada participante llevaba los materiales en algo que llamábamos el kit del caminante, una bolsa que contenía materiales para intervenir, para dibujar, coser, bordar. Había papeles, lápices y dispositivos electrónicos, materiales para la labor textil también. Vamos al próximo. La próxima diapo. Y entonces creo que nos salteamos una, ¿puede ser? Ah, no, perdón. Esta es la siguiente, ¿eh? Sí. Perdón. Sí, no, ahí. Las participantes entonces pudieron marcar el territorio, dejar sus huellas, plasmar reflexiones, generábamos nuevas constelaciones. Y a lo largo de estas caminatas fuimos dando vida a historias y experiencias, ideas que, como les decía, paradójicamente después terminaron en palabras que cada una escribió en sus lenguas, y en algunos casos dibujos, porque había muchas de ellas eran iletradas. Hicimos un soporte textil, cada una construyó un soporte textil en el que adhirieron pequeñas pantallas donde estaban estos textos o dibujos, corrían unas pequeñas pantallitas, unas mini pantallitas LCD. Y vamos a la próxima. Y estas palabras después las embebimos en
en la ciudad. Eran pequeñas intervenciones embebidas en la arquitectura urbana. Las pegábamos con cemento en los agujeros, en los intersticios. Entonces, desde una perspectiva crítica, este proyecto Entre Tejidos vinculó nociones de arte relacional y diseño participativo como una red de interacciones que resignificaron el entorno urbano y sus relaciones, pero sobre todo dieron significación a una red de relaciones entre nosotras. Uno de los elementos clave fue su anclaje en el entorno y la generación de estas dinámicas comunitarias, es decir, formas de producción que no partieron de ideas abstractas o descontextualizadas, sino de necesidades concretas y saberes específicos en el territorio. Vamos a la próxima. De alguna forma, el proyecto recoge un concepto que lo voy a mencionar hacia el pasar y que después lo podrán investigar, que es la noción de corazonar, ¿no? Corazonar como principio dinamizador de la acción. Recomiendo muy especialmente a López Instinct, que habla de corazonar en tanto marco de las acciones sentipensantes que generan el sentido del cuidado, la reparación y el intercambio comunitario. Vamos a la próxima. Y acá traje esta frase que me parecía interesante y que tiene que ver con corazonar, que dice: hoy sabemos que existimos no solo porque pensamos, sino porque sentimos, porque tenemos capacidad de amar. Por ello, hoy se trata de recuperar la sensibilidad, de abrir espacios para corazonar desde la insurgencia de la ternura, que permitan poner el corazón como principio de lo humano, sin que eso signifique tener que renunciar a la razón, pues de lo que se trata es de dar afectividad a la inteligencia. Y así, bueno, Entre Tejidos creo que fue un proyecto de mucho corazonar. Y creo que este tipo de proyectos muestran cómo la investigación artística puede desbordar lo académico para generar acciones concretas en y con la comunidad, promoviendo una articulación fluida donde el sentipensar, las prácticas de corazonar, encarnen una perspectiva situada y decolonial que se aleje de las lógicas tradicionales del arte. De esta forma se construye un modelo de creación basado en la colaboración, en el intercambio de saberes, en la resignificación de los objetos. A través de la dimensión relacional, estos proyectos abren un campo de posibilidades en los que el arte y la tecnología no solo responden a problemas concretos, sino que también generan nuevas formas de vinculación, cuidado y resistencia. Vamos a la próxima. Entonces, el tema preposicional al que aludí, antes, refiere también a la importancia de definir cómo se relaciona el artista investigador con su práctica en el marco de la investigación artística. Entonces, las preposiciones con, desde, en y a través de no son meras partículas gramaticales, sino que delinean enfoques epistemológicos y metodológicos distintos, pero que potencialmente pueden complementarse. Creo que es posible imaginar la confluencia de ellas y también pensar en prácticas multipreposicionales. En definitiva, hay que poner en tela de juicio la jerarquía entre teoría y práctica, rechazando la idea de que la investigación sea subsidiaria de un marco preexistente. Y por último, última diapo, desde la perspectiva de la investigación, estas experiencias nutrieron la reflexión teórica con casos concretos, generando también documentación valiosa, bitácoras, videos, entrevistas, textos, papers, y sobre todo permitieron replantear
la relación entre arte, tecnología y sociedad. Entonces, el enfoque decolonial y transdisciplinario adquiere una dimensión práctica, mostrando que las prácticas de sentipensamiento encarnan en proyectos situados y colectivos. Miles de gracias y perdón por la lata. Muchas gracias, Mariela. Increíble todo el recorrido que nos hiciste. Bueno, ahora la idea también es abrir el juego también para hacerle preguntas a Mariela. En lo personal, me gustaría, Marie, si nos puedes contar un poco cómo es la recepción en el norte global de estas pedagogías, de estas prácticas de pensamiento, cómo sentís o cómo percibís que es esta investigación, creación, cómo difiere en el contexto donde vos estás y cómo reciben esta corazonada que nos mencionabas recién. Mira, creo que la principal, por lo menos voy a hablar desde mi observación cotidiana y la experiencia concreta de 4 años de estar trabajando acá y ver los procesos de investigación, ¿no? Algo que creo que es la principal diferencia y por otra parte es algo que provoca nostalgia en mí, es la cuestión de lo comunitario, ¿no? Nosotros, por lo menos en el sur global, tenemos una tendencia enseguida a crear comunidad. Eso es algo que, no sé, que nos surge. No quiero romantizar, pero estoy convencida de que es así, que hay una tendencia enseguida a crear comunidad, ¿no? Acá es muy complicado crear comunidad, ¿no? Me resulta muy complicado, o sea, me parece que los procesos de investigación, creación son procesos más volcados sobre uno, una visión más, si se quiere, narcisista, ¿no? De la investigación, creación, más plegada hacia adentro, más intimista. Eso es una gran diferencia, me parece. Podemos acordar en todos estos conceptos, ¿no? O sea, todos estos autores que fui mencionando, Bush, Arlander, bueno, sí, tienen conceptos súper interesantes. Pero las prácticas concretas siempre son prácticas como muy plegadas hacia adentro, ¿no? Muy, o sea, que no logran superar eh, esta idea moderna del artista replegado en su ego y en su espacio, en su taller donde es el rey de su taller, ¿no? Es más difícil encontrar prácticas que se articulen comunitariamente. Por lo menos esta es mi experiencia. Y mucho menos en el ámbito académico. No, por ahí en ámbitos más independientes o más pueden darse, pero en el ámbito académico la cuestión de la grupalidad me parece que no funciona tan bien como allá, ¿no? O sea, por ahí tenemos la tendencia a enseguida crear comunidad porque también es una forma de resistencia, ¿no? Totalmente. ¿Alguno quiere hacerle una pregunta a María? Vamos, anímense a romper el hielo. No, hola Mariela, tanto tiempo, ¿cómo andás Hola acá? Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. No, más que hacerte una pregunta es una reflexión, ¿no? Porque yo creo, yo suponete, trabajo con dispositivos electrónicos desechados y lo que hago justamente es dar una resignificación al dispositivo que fue digamos, su
su materialidad fue fuente de un extractivismo que es sacar la piedra, el bronce, el cobre para hacer dispositivos electrónicos. Fueron utilizados por una sociedad de consumo, los tiran a la basura y bueno, yo, digamos, agarro, digamos, el dispositivo y hago, digamos, estaciones sonoras y qué sé yo. Y a mí y es verdad que uno trabaja dentro del taller, y quizás no, a veces no, lo que pasa es que yo no pongo mucho la cuestión del ego porque yo soy un explorador, entonces yo siempre estoy jugando, entonces no entro en esa, pero lo que sí, yo creo que hay una cierta comunidad, porque suponete, yo voy mucho a los lugares de reciclado de basura y trabajo con otras personas que no son artistas, pero creo comunidad con ellos y me llaman, che, encontré una radio, no sé si te sirve y qué sé yo, y ellos están tan copados como yo en el sentido de, te conseguí algo y qué vas a hacer con esto, y la verdad es que no tengo ni idea porque yo trabajo con el error, ¿entendés? Entonces, pero también vienen al laboratorio o a mi estudio gente que es de la electrónica y me dice, che, esto se te va a quemar si lo enchufás acá. Y hay como una especie de siempre de diálogo en colaboración con Es que a gente. eso me refiero, Jorge, que más allá de que uno trabaja en talleres, lo dije por ahí de manera un poco burda, ¿no? Pero que me parece que desde los ámbitos del sur creamos comunidad y colectividad muy rápidamente, ¿no? Es más, Como, es muy gracioso porque uno de los cartoneros de mi barrio espera que yo, lo que no uso, él pasa una vez por mes y me dice, che, el cobre de los motores que no pudiste utilizar, ¿me lo tirás? Sí, entonces él viene, entonces hay una especie de intercambio todo el tiempo, ¿no? De ida y vuelta y es muy rico. Más allá de lo que uno hace, si al final, o sea, lo más divertido es lo procesual muchas veces, ¿no? sin duda. Entonces era ese comentario nada más, como que uno por más quizás que se encierra en el laboratorio o en su hacer, siempre está tratando de entrar en comunidad, pero eso es lo que nos pasa a nosotros que somos del conurbano, ¿no? O sea, estamos siempre en el barrio es comunidad. Ujú, ujú, absolutamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí me pasa que yo he hecho un proyecto acá con mujeres, pero bueno, justamente en un barrio más vulnerable y justamente con comunidades latinas, ¿no? Migrantes latinas. Eh, Fue genial el proyecto. También en este mismo sentido, bueno, no tanto en la calle por varios motivos, porque era invierno y hace mucho frío, pero sí en un centro comunitario, que los centros comunitarios son lugares de, de mucho fervor y de mucho movimiento, porque es donde los migrantes pueden ir, ¿no? Pero bueno, siempre termino como en esos ámbitos, cosa que me alegra muchísimo. Y ese proyecto lo pude articular con lo académico, con la universidad, pero bueno, al principio no se entendía muy bien qué es lo que hacía. Costó. Y bueno, después les encantó que el proyecto lo hubiera podido llevar a cabo, que las mujeres mostraran en el Museo de la Universidad, pero al principio no podían ponerlo en un lugar, ¿no? En los casilleros donde van las cosas, ¿no? Se les salía de casillero el proyecto. Sí, se va a lo taxonómico, ¿no? Como que todos quieren taxonomizar lo que uno hace en el arte y llevarlo a un lugar más adecuado en lo académico, y a veces es difícil que alguien lo pueda cuadrar Sí. porque eso es pura acción. Yo por eso a veces me complica a mí, ahora que estoy haciendo el doctorado, me complico muchas veces lo que yo propongo hacer, a veces digo, ay, me estoy mintiendo y estoy tratando de ajustar lo que yo hago al régimen o a ese régimen académico, o puedo hacerlo al revés y hacer una propuesta
de arte-acción y acción-investigación y que todo, y bueno, ahora abriste un juego que está buenísimo, que está genial, porque te acomoda más o menos la idea. Ujú. También pensaba cuando te escuchaba, Mari, el tema de que, bueno, vos trabajás en la universidad principalmente con estudiantes migrantes, pero no con el tipo de migrantes que solés trabajar en tus obras, ¿no? Como ahí también se abre como, ¿no? Como diferentes Es un ámbito de perspectivas. mucho privilegio, es un ámbito de mucho privilegio. Entonces, una cosa, uno está acostumbrado a la situación de migración, eh, una migración tal vez, en algunos casos forzadas, migraciones económicas o políticas. En este caso son migraciones de privilegio, entonces es una situación muy, muy diferente. Un migrante privilegiado es otra cuestión. Y a veces sacudir todo eso y generar otras dinámicas es genial, es un desafío mucho más enorme. Yo doy una materia que es Decolonial y Textile, eh, textil electrónico decolonial, o sea, hasta poder entender que, que ellos están sumidos en todo un esquema, y yo también, porque estoy trabajando ahí, en un esquema muy colonial, muy hegemónico, muy privilegiado, y cómo buscar otras cosas es, bueno, eh, pero bueno, finalmente les termina encantando y terminamos el último día haciendo un taller de tamales y todos la pasan bomba. Y bueno, y entendieron de qué iba la cosa, ¿no? Y la verdad que se producen cosas interesantes, pero bueno, es como también empezar a sacudir en otros ámbitos, ¿no? Porque uno está, qué sé yo, mis proyectos eran, bueno, en estos barrios de Bilbao, que son súper subalternos, acá las comunidades latinas de migrantes pobres, o sea, pero ¿qué pasa cuando uno trabaja con gente muy privilegiada? Como es mucho más difícil. Y es maravilloso el desafío, ¿no? Sí. Está buenísimo. No. Te iba a preguntar, lo pregunto en voz alta en realidad, es una pregunta que hago al aire, ¿no? ¿Qué pasa con estas prácticas de investigación comunitarias, sobre todo, como las que compartiste hace un rato, cuando es llevado a un espacio museístico o un espacio de exhibición, ¿no? Y eh, se constituye otra capa sobre ese trabajo, sobre ese proceso, y otra pregunta más acerca del hecho estético de eso, ¿no? O sea, porque primero está creando una forma estética nueva, está creando la misma forma de trabajo, imágenes nuevas, pero a su vez esos procesos, ¿qué resignificación tienen cuando pasan a un espacio de exhibición, ¿no? Como que los legitima como proyecto artístico? Sí, es súper interesante tu pregunta. Bueno, Mariana, que anda por ahí, también puede contestar un poco en el caso de 31 colores, pues yo hice un poco la coordinación, pero bueno, los que llevaron a cabo fueron todo este grupo de alumnos de la maestría. Pero algo que pasó cuando se mostró en Inmigrantes, Mariana, corregime o agrega lo que tengas ganas de agregar. Una de las cosas, yo no sé si las señoras fueron conscientes de que eh, el hecho de mostrar ahí implicaba una legitimación estética. Yo creo que fue algo mucho más allá de la legitimación estética. Fue ser legitimadas como,
como individuos en esta sociedad, ¿no? Cosa que me parece mucho más fuerte y más valiosa. Lo primero que pasó, y hablando con una de las señoras, el día de la inauguración, es que me dijo, estoy emocionada porque había recorrido el museo y había ido a la parte histórica, ¿no? El museo histórico y la historia de la inmigración en Argentina. Y me dijo, y yo veía y nosotras no estamos representadas en, en, en la parte de la inmigración argentina, ¿no? Porque claro, la inmigración argentina es para los discursos oficiales es la inmigración europea. Entonces, para ella, yo creo que para ella fue de alguna forma plantarse, ¿no? En los discursos oficiales y ser, y el trabajo artístico creo que fue sobre todo como una interfaz para que eso pudiera suceder, Sí, como un medio para que eso pudiera suceder. Yo no sé si para ella, y entiendo que no lo tuviera, y me parece fantástico que no la tuviera, eh, un sentido de legitimación artística o de entrar en un sistema, o sea, no está eso dentro del imaginario. Creo que tuvo sentido, sí, plantarse en el discurso oficial de la inmigración y sí tuvo sentido acceder a un ámbito académico, porque una de las cosas que pasa, y bueno, yo durante muchos años en INTREF llevé adelante un proyecto que, bueno, está Miri, que por ahí Miriam, que fue parte de ese proyecto, que fue 31 colores, mala praxis, ¿no? Y uno de los objetivos de Mala Praxis, que, bueno, trabajó con escuelas secundarias y chicos del conurbano en escuelas bastante complicadas, complicadas en el sentido que eran las escuelas donde terminan cayendo todos los que vienen rebotando en el sistema educativo, ¿no? Por múltiples motivos, por repetir, por discapacidades varias, por lo que fuera, ¿no? Mala Praxis fue un proyecto hermosísimo. Y una de las cosas que sucedía cuando con esta articulación era que a veces los chicos decían, sobre todo cuando hacíamos actividades dentro de la universidad y que organizaban ellos, decían, yo nunca imaginé poder entrar, pisar la universidad, como que, o sea, el tema de no poder apropiarse de eso, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con la apropiación del territorio, que me parece como un gesto vital y necesario, ¿no? Más allá del sistema del arte. Con las mujeres estas de Bilbao, el último día, porque bueno, pusimos un montón de pantallas con todas estas frases en Bilbao, y ellas las siguen alimentando porque van y cambian la batería y me van mandando fotitos de cómo van quedando. Muchas fueron vandalizadas, arrancadas, bueno, pero algunas quedan, ¿no? Y el último día hay un gran festival en Bilbao, entonces fuimos todas juntas, invitamos a la gente a alumbrar cada una de las pantallitas y cada una las leía en sus lenguas y bueno, y seguíamos sin entender, pero sí entendiéndonos. Y la última pantalla fue una pantalla que hicimos entre todos, entre todos los que fueron y acompañaron toda esa movida en un centro feminista que se llama Coloreche y la pusimos ahí en la vidriera y quedó una frase divina. Y una de las señoras que, bueno, no había forma de entendernos, ella era argelina, eh, y, y nada, con el Google Translator me dijo, siento que este es mi lugar, ¿no? Como que a partir de haber hecho toda esa movida, ella sintió que ese era su lugar, ¿no? Estaba llorando, súper emocionada, bueno. Entonces, hay algo de apropiarse, ¿no? Y para mí esto de los proyectos situados van más allá del sistema del arte, tiene que ver con
la apropiación del espacio, ¿no? Creo que el sistema del arte es perverso en muchos sentidos y creo que nos sirve para estas cosas, para que gente se apropie de un espacio para ser, independientemente del sistema del arte, ¿no? Bien, en ese sentido sería como un hackeo a una institución o un espacio Sí, modelo de la modernidad. totalmente. Yo creo que va por ahí. Sí, mi sensación con los proyectos que mencionaste en general y con la experiencia 31 colores en particular es que tampoco estábamos pensando en el espacio expositivo. No. O sea, eso fue algo que surgió como una posibilidad del proceso que veníamos haciendo, que fue, bueno, está la posibilidad de mostrar acá o está la posibilidad de hacer este puente con el Museo de Inmigración. Y cuando eso sucedió fue ver lo que teníamos hecho, o sea, como de alguna manera organizar ese material en ese espacio o ver de qué manera podía de alguna manera articularse, pero me parece que lo que fue súper potente, más allá de la exposición, que quedó muy linda, de todas maneras, que ellas se reengancharon con, bueno, vamos a hacer más piezas, como que había algo del entusiasmo, ¿no? Como de, bueno, hagamos más, como sí, dale, como que eso fue motivador en ese sentido. Pero me parece que lo que más generó como un impacto fue el espacio de compartirse los talleres que mencionaste. Me parece que ese fue un espacio donde realmente ahí hubo como una mayor apropiación todavía que solamente el hecho de pensar, como que pensar me parece como el punto de llegada, entre comillas, que sería el hecho estético de la exposición. Me parece que en estos proyectos, en vez de ayudar, entorpece, porque restringe el proceso, como que entras pensando en algo que en tal caso si sucede o no, no vas para, yo siento que no hago nada para eso, pero en general digo, como que te está restringiendo el camino, como que Sí, además por eso te va a surgir de ahí. Que cuando surgen estas posibilidades, porque sí, la muestra en inmigración salió sin pensarlo, nunca trabajamos en ese sentido. Sí trabajamos para que las señoras dieran talleres, porque hubo una idea de todos enseñamos, todos aprendemos y todos enseñamos. Y bueno, y mi gestión en la universidad era que cobraba igual que todos los docentes que trabajamos ahí, ¿no? O sea, iban a trabajar si cobraban lo mismo que cobrábamos todos y eso se logró. Pero porque era esta idea, ¿no? Enseñamos todos los saberes, sí, están jerarquizados y todos aprendemos y todos enseñamos. Eso sí. Ahora, lo de la exposición surgió y bueno, estuvo buenísimo hacerlo, pero creo que funciona más casi como decís vos, Beatriz, Beatriz sos, ¿no? Sí, como un hackeo, ¿no? Que sí, más como, sí, como un hackeo, como un desmantelamiento, ¿no? Como un desguace. No sé, Miri, si querés hablar de mala praxis. Estás muteada, Mini, me parece. La perdimos a Miri. Sí. Bueno, creo que se fue para volverse a conectar. Okay. Ahí va, a ver. ¿Estás ahí, Miri? No te escuchamos. No. Qué pena, qué pena. Bueno, fíjate si lo podés hacer. Dale, Luciano, mientras. A ver. Buenas. Hola Mariela. Una Hola. pregunta, Sí. porque me cambió la perspectiva de investigación porque nunca la había hecho. Si podrías ampliar sobre lo abordado en relación a cuándo es artística una investigación. Porque siempre pensamos en una investigación en artes y ahora cuándo la investigación es artística me hizo pensar en lo que sucede cuando en realidad a veces el proceso es estético en sí y pensamos en eso. A ver, ¿cómo sería eso? Porque
pensar en la creación de la obra y pensar en ese proceso y pensar a la obra como investigación, pero la pregunta que planteabas era en relación a cuándo es artística una investigación. Lo que un poco yo quería transmitir es la idea que la metodología, que lo artístico está en la metodología y no en una materialización de lo que fuera, ¿no? Pues, trascender esta idea de obra, ¿no? Que también es otra herencia de la modernidad, ¿no? La obra con todo el carácter aurático que trae consigo la obra. Entonces, pensar más en el arte, en todo el proceso metodológico, la metodología como arte, ¿no? Y cada metodología es única, porque cada proceso artístico es único. Entonces, ser conscientes que a la hora de entablar, llevar a cabo un proceso artístico, uno va a estar inventando una propia metodología. Y lo artístico va a emanar, va a emerger de cada uno de los procesos. Yo citaba a Julian Klein, que dice que, bueno, por ahí lo artístico está en la búsqueda de la información. Hay artistas que trabajan muy fuertemente con el concepto de archivo, ¿no? Entonces, lo artístico emana en ese proceso de generar el archivo y no en la concreción del archivo, qué forma tiene el archivo, sino en la constitución, en la generación de ese archivo. Hay otros artistas para los cuales por ahí lo artístico está más en el resultado. Entonces, lo artístico atraviesa cada una de las fases de investigación. El tema es tener también los ojos abiertos y encontrar lo artístico en las diferentes instancias. A mí me gusta ver mucho los procesos que los voy siguiendo. Antes los seguía en vivo y en directo y ahora los sigo por Instagram. Los procesos de Ana, que veo que sube una cosita y sale un honguito, ¿no? Y no es el deleite científico, no hay una intencionalidad científica, por más que haya algo científico dando vueltas, pero desde lo intencional hay otra cosa, ¿no? Entonces yo veo en esa visualidad que genera y cómo pone la cámara y qué está mirando, veo ahí todo un universo artístico en esa investigación, ¿no? Porque no está haciendo una documentación así nomás, hay una intencionalidad en cómo pone la cámara. Entonces, en ese registro no es solamente qué pasa con los hongos y desde una mirada cientificista, no, para nada. Hay como una aproximación poética, más allá de que hay una ciencia involucrada en todo ese proceso, pero lo artístico está también en esa puesta de cámara y en esa observación minuciosa, ahí emerge lo artístico también, ¿no? Entonces, bueno, hay procesos como muy diferentes, ¿no? Y el tema es también dejar abierto. Yo, en general, bueno, con mis alumnos, no me gusta que me hablen de obras, o sea, si vamos a estar hablando de investigación artística, no hablemos de obras. La obra es una posteriori, es casi como, no importa, o sea, porque por ahí la obra es todo. Si tengo una idea de obra, ya cerré todo, ya olvidémonos de investigación artística. Cuando empezamos a hablar de obra, no hay más investigación artística. O sea, ya clausuramos toda posibilidad de investigación artística. La investigación artística es un proceso abierto. Después deviene en obra o en corpus o en sistemas de obras o en series, en corpus. A mí me gusta mucho más hablar de corpus, ¿no? Por todo lo que implica el concepto de corpus. Entonces, esto es vital, ¿no? Por eso
me gusta cuando, o sea, cuando hablo con los alumnos, yo allá es acá, en realidad, estoy hablando como si ahora estuviera en Argentina, qué cosa rara, me pasó, me desdoblé, raro. Acá doy las materias de estudio, que son las materias de que sigo los procesos, básicamente, o sea, ahora trabajo en taller con los alumnos, que me encanta, o sea, me encanta dar estas materias. Y ya cuando me dicen, no, la obra, no, no, empecemos de nuevo, ya. Porque hay que sostenerlo, hay que sostener todo un proceso de investigación artística. Si empezás con la obra, ya está, ya la terminaste, hacela y chau, volvamos a empezar y llevemos a cabo un proceso de investigación artística donde vas a tener que generar también pensamiento, vas a tener que generar reflexión, pero no es una reflexión aplicada, la reflexión va saliendo en todas las instancias del proceso. No sé si respondí, Luciano, a algo de lo que me dijiste o me fui por las ramas. Sí, sí, muchas gracias. Hola. Sí. ¿Escuchan? No. Miriam, Mire. ¿quién está hablando? Hola. Sí, ahora te escuchamos. Ahora te escuchamos, sí. Bueno, no, rápidamente para enganchar con lo de mala praxis, que tuvimos la suerte de participar con los chicos del secundario, introduciendo pues esta metodología de investigación, creación desde las artes electrónicas, entrecruzadas con los contenidos programáticos del secundario, con biología, con física, con la grilla de materias, métodos de investigación, historia. Porque, bueno, esto, claro, la nombré así al pasar. Malapraxis era un proyecto que no eran talleres extracurriculares, sino un proyecto de hackeo de todas las materias del secundario, era transversal a las materias. Sí, y algo que me resonó mucho de la experiencia de la mujer que participó en la exposición de migrantes es que se sintió reconocida como individuo, ¿no? Lo mismo pasaba con los chicos en este sistema educativo que los homogeneiza, ¿no? El hecho de que tengan su propia voz, que conecten con sus propios sueños, con sus propias preguntas, que se construyan a sí mismos, ¿no? En la autoconfianza de quiénes quieren ser ellos. Y encontrar en la universidad un posible camino futuro fue realmente como una apertura de posibilidades que logran incidir en sus vidas, ¿no? De forma muy profunda. Un proyecto muy interesante, ¿no? Y está la publicación de Malapraxis, donde Mariela tiene un texto muy interesante donde dice que la propuesta es que logos no anteceda el pensamiento. Eso me parece súper interesante. Ahora en el doctorado también el desafío va a ser este cambio que me parece que hay entre la maestría y el doctorado, que las tesis tienen que ser teóricas. ¿Podrías tal vez profundizar un poco en esta diferencia? Sí, bueno, bueno, y acá voy a hablar del doctorado porque, bueno, he estado en la génesis de esto. Lamentablemente, en Argentina no existe, corregime Ana si esto ha cambiado, pero no existía y creo que sigue sin existir la posibilidad de programas de doctorado que articulen con la práctica, o sea, que hagan una tesis que no sea escrita, ¿no? Nosotros en maestría hay una articulación muy fuerte entre práctica y escritura, pudiendo incorporar o articular formas de escrituras como muy creativas o hasta a veces materiales, ¿no? Escrituras donde se trabaja desde la visualidad de la escritura, o yo he tenido alumnos que he dirigido su tesis y que, por ejemplo, un capítulo lo pintaban, ¿no? Porque podían expresar el pensamiento a partir de la pintura y no de la palabra, cosa que me parece maravillosa. O sea, el Ministerio de Educación de Argentina no admite los doctorados
obra, con tesis obra. Entonces, la única posibilidad son doctorados académicos, es decir, que terminen con una tesis escrita. Igual, como ustedes deben saber, y ya lo deben haber hablado, si bien la tesis final tiene que ser escrita por disposición del Ministerio de Educación, nosotros concebimos y de alguna forma flexibilizamos esta escritura, dando la posibilidad de que se articule en la reflexión las propias prácticas, ¿no? Pero la tesis no es una reflexión exclusivamente sobre la propia práctica. Puede estar articulada, pero tiene que ser una tesis académica, porque esto es lo que estipula el Ministerio de Educación, con la posibilidad de por ahí hacer y abriendo a otras formas de escritura, ¿no? De la primera persona, bueno, determinadas cosas que a veces en las tesis académicas están mal vistas, en nuestro caso están bien vistas, ¿no? Como la primera persona, por ejemplo. Estaba Fran que iba a hacer una pregunta, había levantado la mano. ¿Estás ahí, Fran? Hola, sí, buenas tardes. Hola, Fran. En realidad era muy cercano a lo que preguntó Miriam y lo que respondes, ¿no? En torno a flexibilizar la escritura. Lo digo para el doctorado, artes y tecnoestéticas. Eh, digamos, cómo pensar justamente la escritura, digamos, como un modo de articulación, ¿no? O sea, como una resonancia y no solamente como una explicación o como una justificación de la obra o de... Entonces, creo que, o sea, lo único que claro, siempre es como que complicado esos protocolos, ¿no? Donde te piden la justificación, los objetivos, Las hipótesis, y las hipótesis, todo es eso. una palabra fatal en el campo de la investigación artística, pues no hacemos hipótesis, nos preguntamos cosas, pero porque una hipótesis implicaría una corroboración de algo, y en el campo de la investigación artística no corroboramos nada. Pero estoy completamente de acuerdo, pero creo que hay formas, como dice el tango, de gambetear la pobreza, de buscar sinuosidades para adaptarse sin que hacer algo completamente disruptivo, o sea, poder ser disruptivo de alguna forma, pero ajustándose a los formatos estipulados, ¿no? Lamentablemente es así. Para mí, particularmente, me parece que ahondar en la escritura creativa puede servir mucho, ¿no? Meterse en el campo de la escritura creativa. Sí. La escritura académica suele sofocar todo, ¿no? Por eso me parece que la escritura creativa da muchas pistas. Yo les recomiendo, bueno, como decía Ana, y que ya lo dije en varias oportunidades a lo largo de esta hora larga, que yo soy miembro del board del Journal for Artistic Research. Ana ha publicado ahí, el journal tiene algo muy interesante que son las exposiciones. No son papers académicos, sino que es un formato muy diferente, donde los artistas pueden exponer sus reflexiones y sus experiencias de investigación artística en un formato más no lineal, menos académico, ¿no? En el sentido del canon académico. Les recomiendo que lo chequeen porque hay trabajos muy lindos y muy interesantes. De hecho, hay muchos que hacen una versión así en formato exposición de sus tesis de doctorado. Puede ser interesante, una herramienta interesante.
Y la parte buena es que ya hace varios años tiene la posibilidad de publicar en español, ¿no? Que ese es otro de los temas, porque en el ámbito de la investigación artística la mayoría era en inglés, ¿no? Así que bueno, el journal tiene la posibilidad de publicar en español. Se los recomiendo. Básicamente, el journal lo que tiene es una plataforma que se llama Research Catalog y donde uno puede armar su exposición de una manera no lineal. Ahora les recomiendo, todavía no salió el próximo número que creo que sale en octubre, va a salir una exposición muy linda, muy interesante, que es una exposición sobre la investigación artística, o sea, es una artista que performea la investigación artística. Es una performer mexicana que está haciendo su doctorado en España e hizo una exposición performance muy interesante sobre qué es la investigación artística. Se llama Sara Gómez, la autora. No debería decir esto porque es sorpresa, pero bueno, ya adelante. Va a salir en el próximo número que va a estar en octubre y les recomiendo ese trabajo. Me pareció muy lindo. Ella incluye también, uno puede incluir videos, incluye sus conferencias performáticas, bueno, diferentes materiales. Uno puede articular materiales muy diversos. Me pareció muy lindo este trabajo y también hay uno, bueno, está el de Ana, hay un trabajo muy lindo también de Maya Navas, eh, que es una artista correntina, ¿no? De Corrientes, este, que creo que anduvo por ahí, ¿no? De jurado en alguna tesis de maestría. Ah, en la de Paula, creo que La fue. de Paula. Sí, sí. Y es un artista audiovisual. El research, me pide Emiliano, el research catalog desde la plataforma Chart te indican cómo sacar el usuario y una vez que tenés un usuario podés crear ahí tu exposición y una vez que está lista la subís o no, porque hay mucha gente que lo usa la plataforma simplemente como borrador de trabajo, ¿no? Y nunca publica nada, pero lo usa como herramienta, como borrador de trabajo. Y está bueno eso porque uno va sentando los procesos y tal vez eh, llegado a un punto dice, bueno, está fantástico y esto lo puedo publicar y le da y aprieta el botón de publicar. Eh, pero es una linda herramienta. El nombre de la plataforma, no, es, a ver, la plataforma, sí. Lo compartí ahí en el chat el link, donde está la journal que habla Mariela. Y el Research Catalog, ahora se los paso. Y además funciona esto como una base de datos, entonces es una base de datos de conocimiento abierto. Ahí está. Y entonces puede ver artículos de otra gente que está subiendo cosas a la base de datos, entonces uno puede hacerlo público, lo que está haciendo en la base de datos o lo hace privado. Y si en determinado momento uno dice, bueno, esto ya está, bueno, puede publicar, elegir publicarlo para el Journal for Artistic Research u otras 2 o 3 publicaciones más, una de ellas es más para países nórdicos, pero las que es en español es el Journal. Buenísimo. ¿Alguno más quiere hacer un comentario o pregunta a Mariela? Bueno, María, entonces vamos a dar por terminada la charla. Te agradecemos muchísimo que hayas sido parte de este espacio y que, bueno, inaugures también el ciclo de otras escrituras académicas, que, bueno, el mes que viene va a estar Val Flores
y Helen Torres, así que es un lujo siempre escucharte, y bueno, y gracias por todo. Así que, bueno, un aplauso para Marie y gracias también por la generosidad que